tal amigos? Bienvenidos a TechMex. En esta ocasión vamos a aprender a crear bases de datos de manera profesional. En el curso anterior lo que hicimos fue la instalación de SAMP y aprendimos a crear bases de datos de una manera fácil, rápida y sencilla, aplicando el sistema gestor de bases de datos MariaDB SQL. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una base de datos de manera relacional. Esta base de datos ya fue aplicada a un estudio de caso real donde una empresa nos contrata para crear una página web orientada a las ventas de un gel antibacterial, por lo que esta base de datos ya es relacional, es decir, es relacional porque ciertas tablas me mandan a llamar atributos de otras tablas. Antes de empezar a crear una base de datos que sea relacional, debemos tener en cuenta la estructura de las bases de datos que vamos a crear. En este caso, yo utilizo siempre este programa que se llama DIA, que me sirve no solo para documentar mi base de datos, sino que en ella puedo crear diagramas de flujo, diagramas UML, diagramas de relación, diagramas de entidad-relación, y de esta manera podemos tener un control estructural de nuestra base de datos. Aquí, como podemos ver, ya tengo yo bien estructurada la base de datos que vamos a estar creando más adelante, por lo que ya tengo en cuenta qué tabla voy a crear primero. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de crear una base de datos relacional, tú vas empezando a crear tus tablas y se te ocurre crear, por ejemplo, una tabla que se llame tabla computadoras y que te mande a traer los datos de la tabla teléfonos, pero tú aún no tienes creada la tabla teléfonos, te va a provocar errores. Esto principalmente a la hora de insertar datos. Y peor si tú pretendes ahora sí que conectar esta base de datos a una página web, que inserte datos desde una página web, que tengas estos problemas, va a ser caótico. Por lo que yo recomiendo hacer uso de buenas prácticas, documentar tus bases de datos y por supuesto hacer sus diagramas de entidad-relación o relación. En este caso tenemos un diagrama de entidad-relación donde podemos ver nuestras entidades con sus atributos y por supuesto con qué entidad tiene relación. Para esto tú ya debes de saber la simbología del diagrama de entidad-relación, pero si no lo sabes te lo resumo de manera rápida. Los rectángulos se conocen como entidades. Estos pequeños círculos son atributos, pero no todos. Por ejemplo, tenemos casos como este que está subrayado. Este nos está referenciando a un primary key. Cuando veamos que una entidad tiene en uno de sus atributos una línea, es un primary key. Pero también hay otros, por ejemplo el caso de estos de aquí. Estos ya no son primary key, estos son foreign key. Cuando vemos que una entidad tiene en sus atributos una línea punteada, nos está haciendo referencia a un foreign key, es decir, está mandando a llamar todos los atributos de otra tabla. Aquí ya lo tengo bien estructurado y se los voy a explicar. Primero vamos a crear la tabla productos con su identificador IDP como primary key. ¿Y por qué vamos a crear primero esta? Bueno, pues porque esta no depende de otras tablas, es decir, no va a mandar a llamar atributos de otra tabla, por lo que se hace perfecta para crearla primero. La segunda tabla que vamos a crear es almacén. Y almacén la vamos a crear porque nos está llamando a traer los atributos que tenemos en productos.
Como ven, aquí tenemos la relación. La tercera tabla que vamos a crear es la de pedidos. La de pedidos porque nos está mandando a llamar todos los atributos de la tabla productos. Como yo les había comentado al principio, siempre tenemos que tener ya creada la tabla a la que pensamos hacer instancia. La cuarta tabla que vamos a crear es la de tabla clientes. La tabla clientes porque nos está mandando a llamar todos los atributos de la tabla productos y de la tabla pedidos. Y la última tabla que vamos a crear es la de ventas. ¿Por qué la de ventas? Porque esta nos está haciendo traer los atributos de todas las tablas que ya tenemos creadas. Esta tabla principalmente va a servir para las consultas. Como ya les dije, nos pidieron hacer una página web orientada a ventas, por lo que el cliente quiere que le genere una consulta de las ventas de todos los productos, cuántos clientes pidieron ese producto, cuántos pedidos fueron vendidos, etc. Bien, dicho lo siguiente, ya podemos proceder a lo que es nuestra creación de base de datos. Ya estamos en nuestro sistema gestor de base de datos, en este caso MariaDB SQL. Vamos a poner show databases para que nos muestre qué bases de datos ya tenemos. Aquí está la que hicimos en el proyecto pasado, que si no lo han visto les vuelvo a repetir, vayan a verlo, les dejaré el link en la descripción para que puedan entender de manera rápida los comandos que vamos a estar implementando. Y si es que tú realmente aún eres principiante en la creación de bases de datos, créeme, te va a servir demasiado ese video. Vamos a crear nuestra base de datos, database, y vamos a ponerle como nombre productos venta. Vamos con error. Ya está, ya creamos nuestra base de datos y como ven ya la tenemos aquí. Vamos a crear nuestra primera tabla, create table, y en este caso se va a llamar tbl-productos. Le damos, abrimos paréntesis, le damos enter. Vamos a crear nuestro identificador de tipo entero que nos acepte 40 caracteres y que sea auto incrementable. Le damos coma y enter. Ahora le vamos a poner nombre, va a ser de varchar, tipo varchar, que acepte 40 caracteres y not null. Ahora le vamos a poner tamaño de presentación, tamaño presentación, el tipo varchar, que nos acepte 40 caracteres y que sea not null. Listo. Y le vamos a poner el precio. Este va a ser de tipo decimal y que nos acepte 2 dígitos. Not null. Vamos a crear nuestro primary key. Entre paréntesis vamos a poner nuestro identificador IDP. Volvemos a poner paréntesis para cerrar el que ya teníamos abierto. Recuerden siempre cerrar todos los paréntesis y por supuesto que nunca se les olvide el punto y coma. Bueno, ya creamos nuestra base de datos, pero aquí qué bueno que pasó esto porque es importante. Algo se me estaba olvidando y obviamente era hacer uso de nuestra base de datos.
use y le vamos a poner el nombre de la base de datos que vamos a usar, en este caso productos venta, punto y coma. Aquí, listo. Y ya tenemos los comandos que vamos a usar para crear nuestra primera tabla. Es importante que nunca se desesperen si es que les llega a salir un error, como fue el caso que ahorita vimos. En esto de la programación, aunque seas el más máster, siempre vas a cometer errores. Pero no hay que estresarse, no hay que desesperarse. Y hay que ser muy analíticos para poder detectar dónde está nuestro error. Ser muy observadores en nuestro código para identificar el error. Listo, ya está, ya se creó nuestra base de datos. Y vamos a ver show tables. Y como ven, ya tenemos nuestra base de datos creada y también con una tabla. Vamos a crear nuestra tabla productos. Ahora la siguiente tabla que vamos a crear es la de almacén. Le ponemos create table y lo vamos a llamar tbl almacén. Listo. Vamos a poner identificador, tipo entero, que acepte 40 caracteres y que sea auto incrementable. Coma. Listo. Le vamos a poner cantidad disponible, que sea de tipo entero, que nos acepte 40 caracteres, que sea not null. Muy cierto, antes de poner eso, vamos a mandar a llamar atributos de la tabla productos. Entonces, si vas a mandar a llamar atributos de otras tablas, siempre tienes que poner primero el identificador de esa tabla. En este caso sería IDP, que es de tipo entero, va a ser de 40 caracteres y lo ponemos not null, coma, y ahora sí ya le podemos poner cantidad disponible. Recuerden que esto no acepta espacios, entonces cantidad bajo disponible de tipo var, no, este es de tipo entero, que nos acepte 40 caracteres y no, coma. Ahora vamos a poner nuestro primary key. Vamos a ponerle primary key y entre paréntesis vamos a poner ideal. Damos coma. Y ahora vamos a crear nuestro foreign key, porque estamos mandando a llamar los atributos con el IDP de la tabla productos. ¿Cómo se crea un foreign key? Ponemos todo entre mayúscula con foreign, le ponemos fk producto espacio, todo entre mayúsculas, foreign, ok, abrimos paréntesis y ponemos IDP, luego le ponemos entre todo en mayúsculas referencias y le vamos a poner el nombre de la base de datos donde estamos referenciando, en este caso tbl productos. Abrimos paréntesis y le volvemos a poner IDP. Cerramos paréntesis, le damos punto y coma. Y como ven, ya se creó nuestra tabla con una llave primaria y una llave foránea. De esta manera ya estamos aprendiendo a crear no solo bases de datos relacionales, sino incluso implementar llaves primarias y llaves foráneas. Ahora le ponemos show tables y como ven ya tenemos aquí nuestra tabla almacén. Vamos a crear nuestra tercera tabla, en este caso va a ser create table
el nombre de la tabla, que es tbl-pedidos, abrimos paréntesis, le damos enter y vamos a ponerle id ped de tipo entero, sea de 40. Recuerden que es auto incrementable, coma y enter. Aquí vamos a poner el identificador de la tabla que vamos a estar mandando traer. En este caso va a ser la tabla de productos y su identificador es IDP, que es de tipo entero. Vamos a poner 40. Recuerden que esto de aquí tiene que ser tal cual lo pusieron en la tabla original. Por eso le estoy poniendo siempre 40 y el tipo de dato que es. ¿Qué pasa si tú aquí le pones, no sé, por ejemplo, le hubiéramos puesto IDP varchar, le ponemos 30? Cuando lo acabemos de hacer nos va a marcar un error, no va a funcionar. Entonces ténganlo bien en cuenta. Ok, y esto va a ser not null. Listo. Ahora le vamos a poner cantidad. Esto va a ser de tipo entero, igual que nos reciba 40 caracteres. Not null. Vamos a dar coma. Listo. Vamos a instanciar nuestro primary key. Primary key. Abrimos paréntesis y le ponemos idp. Coma y listo. Y ahora vamos a instanciar nuestro foreign key, y aquí todo entre mayúsculas le ponemos constraint, luego le ponemos fk guión bajo, y en este caso va a ser igual producto, y todo en mayúscula le ponemos foreign. Ok, abrimos paréntesis y le vamos a poner idp, que es nuestra llave foránea. Luego todo entre mayúsculas, reference y el nombre de la tabla donde estamos referenciando, en este caso es tbl productos. Abrimos paréntesis y le ponemos idp. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, aquí nos dice que estamos duplicando. Vamos a ver por qué. No pongo, aquí vamos a ver qué pasó, vamos a verle. Createbo, tbl, pedidos. Tal vez sea porque ya habíamos creado un foreign key con el nombre de producto. Sí, es precisamente eso. Entonces aquí le vamos a cambiar el foreign key, nada más el nombre. Vamos a ponerle foreign key pedidos. Y ya está. Era eso. Como les digo, es de ley que les van a salir errores. Incluso cuando ya sean todos unos programadores masters, es de ley. Luego le ponemos show tables. Y listo, ya tenemos aquí nuestras tablas que hemos creado, como la almacén, tabla pedidos y tabla productos. Apenas llevamos 3 de 5 tablas que vamos a crear. Ahora vamos a crear create table. En este caso vamos a crear tbl-clientes.
abrimos paréntesis y le damos enter. Aquí vamos a poner IDC y tipo entero, que nos acepte 40 caracteres y que sea auto incrementable. Le damos coma y aquí vamos a ponerle las tablas que vamos a mandar a llamar. En este caso va a ser IDP, tipo entero, 40 caracteres y not null. También vamos a mandar a llamarlo pues IDP, tipo entero, 40 caracteres, not null. Y vamos a ponerle nombre, que sea de tipo var, char, de 40 caracteres, not null. Vamos a ponerle apellido, en bajo paterno, que sea de tipo varchar, que nos acepte 40 caracteres, not null. Vamos a ponerle apellido guión bajo materno, tipo varchar, 40 caracteres, not null. Vamos a poner dirección, tipo varchar, que nos acepte 40 caracteres, not null. Vamos a ponerle email, tipo varchar, 40 caracteres, not null. Vamos a ponerle teléfono, de tipo entero, nos acepte 40 caracteres. Este no es necesario tanto, 15 caracteres basta, not null. Y ahora sí vamos a hacer referencia a nuestro primary key, que es primary key, entre paréntesis IDC, coma y enter. Y ahora todo entre minúsculas para nuestros foreign key, constraint, le ponemos foreign key y en bajo, le ponemos FK y en bajo y le vamos a poner en este caso clientes. Vamos a abrir paréntesis, le vamos a poner IDP. Luego le vamos a poner aquí me falta el foreign key. Ajá. Luego le vamos a poner las referencias de la tabla donde vamos a estar llamando STBL productos, y sería otra vez IDP. Listo, y aquí vamos a cambiar, vamos a ponerle clientes 2, ok, aquí va a ser otro, ya no va a ser IDP. En este caso vamos a poner el IDP para nuestra segunda llave foreana, que es IDP references, y obviamente otra tabla, porque ya no estamos en la tabla de productos sino en una tabla pedidos, y aquí también IDP. Y listo, ya se creó correctamente nuestra otra tabla, tables, y listo.
Ok, ya están creadas nuestras tablas. Y ahora vamos a Show Tables. Como pueden ver, ya tenemos todas nuestras tablas relacionadas. Eso sería todo por esta ocasión. Espero les haya servido el video. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. En un próximo video estaremos viendo cómo hacerlo de manera gráfica. Para aquellos que no les gusta usar el símbolo del sistema, les voy a enseñar a hacerlo de manera gráfica. Y pues eso sería todo por hoy. Gracias por ver. Hasta la próxima.